Amados hermanos, el Señor nos invita, el Señor nos llama a que crezcamos cada día en el Señor. El Señor, amados hermanos, el propósito de Él, que cada iglesia crezca en gracia y en conocimiento hasta llegar a la medida, la estatura, lograr la imagen de Jesucristo. Así que en esta mañana vamos a seguir hablando acerca de las características del crecimiento espiritual de la iglesia. El crecimiento espiritual de la iglesia, amados hermanos, es el viaje de crecer en la fe para conocer más acerca de Dios y convertirnos en la persona que Él quería. En 2 Pedro 3:18 dice la palabra del Señor, amados hermanos. Vamos a iniciar la enseñanza con este texto bíblico. Pueden buscar allá en la versión que tiene a su alcance, ya sea una versión en castellano o una versión en su idioma. Ojilis anescomam Dios, vai 2 Pedro 3:18. Es wishtag aleshwanam. 2 Pedro 3:18 dice la palabra del Señor: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El propósito del Señor para cada uno de nosotros, amados hermanos, es crecer en gracia y en conocimiento. Como se dijo anoche, la palabra griega charis es gracia, gnosis es conocimiento. Pero ¿qué significa crecer en gracia? ¿Qué significa crecer en conocimiento, amados hermanos? Para crecer en gracia y en conocimiento, amados hermanos, se requiere un esfuerzo, se requiere un acercamiento más a Dios. Como se dijo anoche, el crecimiento espiritual, amados hermanos, no es automático. Se requiere esfuerzo, se requiere valentía. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, a partir de ese momento inicia el crecimiento espiritual. Pero ¿qué pasa si nosotros no buscamos al Señor? ¿Qué pasa si nosotros no nos acercamos al Señor? No podemos crecer, amados hermanos. Se requiere disciplinas espirituales, un esfuerzo, una dedicación. Jesucristo yin copishan, abaitu chicha el yichco chib yin vida espiritual. Falta taayontik am chico hits pashoko bak atan komam Dios, yet chico sai cham maje cochibi yin vida espiritual. Yuhtolayet chonchib yin vida espiritual es wishta jeswana chiochehtol chico sai komam Dios. Shanai chichilon kaiti, uno de los medios para crecer en la vida espiritual es la oración, la conexión continua y la dependencia de Dios. Orad sin cesar. Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Y también nuestro Señor Jesucristo habló acerca de la oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. Se requiere más acercamiento a Dios para crecer en la vida espiritual. Otro de los puntos también para crecer, amados hermanos, otro de los medios para crecer en la vida espiritual es la comunión. La comunión, amados hermanos, fomenta la unidad entre la iglesia. Según el escritor de Hebreos, es un escritor
anónimo. No sabemos exactamente quién escribió esta carta. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Amados hermanos, la comunión es fundamental. La comunión fomenta la unidad entre la iglesia. Como número 3, santidad y carácter es otro de los medios para crecer en la vida espiritual. Busca la santidad y la transformación, reflejando la imagen de Cristo en la vida diaria. La santidad. Primera Pedro 1:16 dice: porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Amados hermanos, estos son los medios para crecer en la vida espiritual. Como punto número 2, prácticas claves para crecer. El estudio de la palabra del Señor, amados hermanos, funciona como alimento espiritual. No es un alimento físico, sino que es un alimento espiritual. El estudio de la palabra del Señor. Primera Pedro 2:22 dice: como niños recién nacidos, nútrense de la leche pura del Espíritu, para que con ella crezcan y reciban la salvación. La dedicación constante en cuanto a la lectura de la palabra del Señor. Amados hermanos, la palabra de Dios es el fundamento. La palabra del Señor es la guía, es el alimento. El apóstol Santiago ilustra, compara la palabra del Señor como un espejo que revela nuestra necesidad de transformación, formando al carácter de Cristo en nosotros. Otro de los claves para crecer en la vida espiritual es someterse bajo la guianza del Espíritu Santo, como se dijo anoche. La obra del Espíritu Santo, los miembros son llenos del Espíritu Santo. Los miembros de la iglesia deben estar llenos del Espíritu Santo. En Hechos 11:24 nos describe, nos relata acerca de un personaje que también fue lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Hechos 11:24: porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Se trata de la persona de Bernabé, un hombre lleno y guiado del Espíritu Santo, un hombre lleno y guiado por el Espíritu Santo. De igual manera, nosotros, amados hermanos, amada iglesia, nosotros tenemos que permitir a que el Espíritu Santo gobierne en nosotros, que el Espíritu Santo nos guíe, nos controle, nos domine para crecer cada día hasta llegar a la imagen, a la estatura, a la imagen del hombre perfecto que es Jesucristo. Número 4, otro clave para crecer es el fundamento bíblico. Acá en este aspecto se necesitan pastores, líderes aptos que enseñan, que exhortan y cuidan la congregación. Para que una iglesia crezca sanamente, amados hermanos, se necesitan pastores, líderes aptos que guíen a la iglesia, que exhortan a la iglesia, porque hoy en día, amados hermanos, hay muchos pastores, hay muchos ministros que predican,
que enseñan la palabra del Señor, pero el mayor problema de nosotros los predicadores, como que tenemos miedo a la iglesia. No exhortamos a la iglesia, ¿verdad? No queremos corregir el error de los miembros. Enseñamos, predicamos, pero quizás o tal vez pensamos, si corregimos a alguien, ¿qué tal si se va de nuestra iglesia? No, mis amados hermanos, para que una iglesia crezca sanamente, los pastores, los líderes tienen la responsabilidad de enseñar y a la vez exhortar a la iglesia, porque el Señor vendrá por una iglesia purificada, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que ama y espera el retorno, la venida del Señor. Por eso el apóstol Pablo le escribe a su discípulo amado, quien es Timoteo, en 2 Timoteo 2:15 dice: haz todo lo que sea posible para presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene que avergonzarse, que interpreta correctamente la palabra de Dios. La recomendación del apóstol Pablo a Timoteo, que exhorta a la iglesia, que Timoteo no tiene que avergonzarse, sino que tiene que predicar la palabra de verdad. Por eso en nuestra iglesia, amados hermanos, se necesitan pastores, líderes aptos, que enseñan, que exhortan y cuidan a la iglesia o a la congregación. Amados hermanos, para que una iglesia crezca sanamente y saludablemente, se requiere una predicación fiel y una precisa enseñanza de la Biblia. La predicación fiel y enseñanza precisa de la Biblia, amados hermanos, se centra en exponer la palabra del Señor con exactitud para edificar creyentes firmes y purificar a la iglesia de enseñanzas falsas, usando las Escrituras como una guía para enseñar, para reprender y corregir. Se requiere una predicación sana, una interpretación sana, una predicación fiel. Ayuda a la iglesia, ayuda al creyente para defenderse ante las falsas enseñanzas, ante las falsas doctrinas, y utilizando siempre la palabra del Señor como guía para enseñar, para reprender y para corregir. Porque hay muchos predicadores que utilizan la palabra del Señor para predicar en contra o en favor. La Biblia debe ser interpretada fielmente y sanamente, como demanda nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza dada por los predicadores debe ser exegética, debe ser exegético. ¿A qué me refiero? La palabra exégesis es el análisis profundo de la palabra del Señor. Un predicador, uno que enseña, un maestro, uno que se dedica a interpretar la palabra del Señor, debe interpretar
correctamente, limpiamente, sanamente. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. Y la última frase dice que traza rectamente la palabra de verdad. Un predicador, los líderes deben explicar correctamente la palabra del Señor sin distorsionar, ni torcer, ni forzar el texto de la Biblia. Hay makshel yet un tiempo al ti, hunok pastor ma hunok ikhbahwom, chik an hunok texto bíblico, yinis favor. Ma chik an hunok texto bíblico, yinis contra hunok makshel, manashka oktu eswishtang eswanam. Yo walil, o hautek is aneh komam Dios, yin cholilal, yet wat ashkatu a iglesia ok ahkan. Shibil makshel yet kun tiempo alti, kawal chishu bayhunok ikbahwom, puede ser ahun makshel tu kawal cha is diezmo, kawal cha is ofrenda, amchiten la yi. Porque tachicotena shi huna vale ashkati ochtoch mancha jaiko diezmo, mancha jaiko ofrenda, ama que hermanos. Amakshel chikuy wahshol iglesia, yo walil chiah tequisculo, yalonis anes comam Dios, atacala sechioch vanes comam Dios, y en iglesia. La enseñanza exegética es un método de interpretación profunda de los textos de la Biblia. Debe ser una interpretación sana y limpia para que la iglesia crezca sanamente. Número 2, alimentar bien las ovejas. Aquí tenemos una metáfora. Hay juntos banil chihikaiti atram Biblia chi anhabi machiala yuhno kalnel. Ohtas comasanil no kalneles, hermanos. Ohtas no kalnelu, ¿verdad? Ohtas no kalnelu, ¿verdad? Ashkatondu chuthalu yinchu kalnelu. Ano kalnelu yo walil chi illay no yinwat. Yo walil chi tainelay no. Yetwat amno no chiwahwom no chihayi kash chi illay tok no kalnel tuyu. Kaitu yo walil chi yune biqbahwom. Akala biqbahwom shi ashkati yo walil ejemplo by iglesia. A veces hay un pastor son ti, hay un predicador son ti. Chok shawat y los jalonis anes comam Dios. Falta ayin kobei bal chichoshelo. Tol am chihire pasis anes comam Dios. Se necesitan, dice, líderes ejemplares para que una iglesia crezca sanamente. Yusto laika pues baijina yon ikbahom ti chiship de ok creyente. Y la walbei bal chamanciano shi. Y la walbei bal champastor tila tom atual ayin. Hay un canechi hayin español ashkati. A veces nosotros somos piedra de tropiezo para la iglesia. Tol awal hin tu kantek masanile ikbahwom. Shanayutu abmasanile ikbahwom. Los líderes son los pilares fundamentales para el crecimiento de la iglesia. Se necesita, amados hermanos, líderes ejemplares. El crecimiento espiritual se basa también en la obra del Espíritu Santo. Andar sabiamente. El apóstol Pablo dice aprovechar bien el tiempo. No andemos como necios, sino como sabios. Someter
a la voluntad de Dios. Con más anil es creyente, y esto puede ser a la yohantas cobisil, con más anil ma conchela yonek va parte baja y va parte alta. La palabra del Señor, amados hermanos, nos indica que nosotros tenemos que andar sabiamente. La palabra escrita dice: así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. El Señor demanda en nosotros, amados hermanos, el Señor demanda en cada creyente que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. En el transcurso de la tarde les invito, amados hermanos, vamos a hablar acerca de este punto: cómo llegar a ser llenos del Espíritu Santo para cumplir con el mandato divino. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Yo walil jihak kobayik bahjam Espíritu Santo, yo walil ahna balchota ba baichecheki yetwach aeb anema ojile tol creyente ach. Ayonti es iglesia tol tukan kapash okep anema hini yohtakep techijuneh. Shanayutu yo walil chonchip siglibil yinkomam Dios. Otro de los puntos claves fundamentales para el crecimiento de la iglesia, o para que una iglesia crezca sanamente, es la comunión y unánime. Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conversando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Filipenses 2:2. La comunión en el griego koiné es koinonía, y la palabra koinonía, amados hermanos, es el vínculo espiritual de la unidad, una unidad lleno de amor, una unidad lleno de propósito que debe ser compartido entre los creyentes en Cristo, reflejando el amor de Cristo. Unánime significa estar en perfecta armonía. Homotumadon es en el idioma griego koiné, en el cual fue escrita la palabra del Señor. La palabra unánime significa estar en perfecta armonía, compartiendo un mismo sentir, mente, voluntad y propósito, actuando como una sola persona en la fe. El segundo mandamiento de nuestro Señor Jesucristo dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuida a tu prójimo, cuida a tu hermano como a ti mismo. Significa crecer en la vida espiritual. Y por último, amados hermanos, tenemos que tener presente un enfoque misional. Una iglesia que crece sanamente, saludablemente, es aquella iglesia que tiene en su plan el enfoque misional. La iglesia debe seguir siempre como una iglesia misionera, porque hay iglesias hoy en día, amados hermanos, omiten el cumplimiento de la misión, que es un mandato divino, es un imperativo y no es una opción. La clave fundamental para que una iglesia crezca saludable, sanamente, es cumplir siempre con la misión. Una iglesia que crece espiritualmente debe tener un enfoque misional.
una iglesia que evangeliza, una iglesia que busca alcanzar a los perdidos, expandiendo el mensaje del evangelio. Una iglesia que crece espiritualmente debe ser una iglesia misionera, cumpliendo el mandato establecido por nuestro Señor Jesucristo, según Mateo 28:19. Hoy en día, amados hermanos, hay iglesias, hay muchas iglesias que realizan actividades. No decimos que la iglesia no trabaja, la iglesia trabaja hoy en día, pero a veces la iglesia solo se dedica para el beneficio de la misma. Estamos hablando del contexto interno, pero la misión del Señor más se enfoca en el contexto interno. Ir a predicar el evangelio quiere decir salir afuera, amados hermanos. No es suficiente estar entre las cuatro paredes. El Señor Jesucristo demanda en nosotros como iglesia de salir, buscar afuera, alcanzar a los no alcanzados. Cumplir la misión de la iglesia está ligado al crecimiento espiritual de la iglesia. Si una iglesia no crece sanamente, si una iglesia está estancada, ¿será que esa iglesia está creciendo sanamente? No está creciendo sanamente, como se dijo ayer, amados hermanos, anoche. El crecimiento espiritual de la iglesia es igual como el crecimiento biológico. Si un niño no crece bien, hay algo que está afectando su salud. Si una planta no crece, una planta se marchita, se necesita la luz del día, se necesita del agua, hay algo que está afectando en su vida. Asimismo, así exactamente pasa con la iglesia. Si una iglesia no cumple con su misión, quiere decir que esa iglesia no está creciendo. Por tanto, amados hermanos, es necesario tener un enfoque misional, cumplir con la gran comisión establecida por nuestro Señor Jesucristo, alcanzar a los perdidos a nivel mundial, haciendo el uso de los medios masivos que están a nuestro alcance, ya sea la internet, redes sociales, canal de televisión, Facebook, otros medios. Tenemos que hacer el uso de estas herramientas, amados hermanos, para cumplir con la misión. Tenemos que crecer en gracia y en conocimiento. En conclusión, madurar en la fe y aprender a vivir de forma agradable a Dios. Quien crece espiritualmente ama más, perdona más, estudia la palabra del Señor y pone en práctica la palabra del Señor. A medida que aumenta el crecimiento espiritual, significa que refleja más de Cristo en nuestra manera de vivir. La iglesia debe crecer constantemente en gracia y en conocimiento. Que el Señor bendiga su palabra. Les invito, amados hermanos, en la tarde vamos a estudiar más de la palabra del Señor conforme al crecimiento espiritual de la iglesia. Comam Dios ya shilal iban isqaneh yetun yalan shuman kualti eswishta kaleshwana cheshech baneh diet lahwichuman yuhal Dios vaye lanan konilon by redes sociales. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, amados hermanos, allá desde la distancia. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.